cried Bilbo Baggins. Mr. Bilbo Baggins. ¿Sabías que existen más de 11 películas basadas en la Tierra Media? Hoy te traigo un repaso de las adaptaciones más famosas y también más oscuras para cine, televisión y radio de este universo. Ahora, no podemos hablar de adaptaciones sin antes mencionar la aclamada trilogía de Peter Jackson. Estas películas redefinieron el cine de fantasía y presentaron el vasto mundo de la Tierra Media a una audiencia global. En este video no voy a profundizar tanto en estas películas porque definitivamente merecen un video solo para ellas. Sí quiero mencionar que aunque estas películas no son perfectas y en algunas cosas se alejan de la visión original de Tolkien, hay algo que hacen muy bien, y es que logran capturar la esencia y el espíritu del mundo creado por Tolkien. Y por eso es que ninguna otra adaptación para cine se acerca a ellas. Solamente El Retorno del Rey ganó 11 premios Oscar. La producción para estas películas tomó más de 3 años. Fue una producción increíble y fueron filmadas simultáneamente, que es un reto logístico sin precedentes. Y todo esto sin mencionar el impacto cultural que tuvieron. Como dato curioso, ¿sabías que el turismo de Nueva Zelanda aumentó el doble gracias a la popularidad que trajo la trilogía? Esta trilogía del Señor de los Anillos salió entre los años 2001 y 2003. Pero para adentrarnos en este mundo de las adaptaciones tenemos que retroceder más de 40 años. En el año 1967 tenemos la primera adaptación visual de este mundo de Tolkien. Fue dirigida por Gene Ditch, y esta obra, que más que una película es un cortometraje de tan solo 12 minutos, es en realidad muy poco conocida y se realizó más como un proyecto experimental. El estilo de la animación y el estilo de las ilustraciones también es muy simplificado, porque esta adaptación se hizo en tan solo un mes. Durante mucho tiempo esta película estuvo prácticamente perdida y algunas copias sobrevivieron en colecciones privadas. La siguiente adaptación del Hobbit llegó en el año 1977 por Rankin y Bass. Esta producción fue mucho más elaborada y con un estilo visual único. Algo positivo de esta adaptación es que es fiel a la obra original. Esta es una de las adaptaciones más queridas también porque evoca un sentimiento de nostalgia para muchas personas que crecieron viendo estas películas en los años 70 y 80 cuando eran apenas niños. Y entonces para muchos esta película fue la introducción a este mundo fantástico. Hablando todavía del Hobbit, en 1985, en lo que era en ese entonces la Unión Soviética, estrenó una película para televisión llamada El viaje fabuloso del señor Bilbo Bolsón a través de la Tierra Salvaje. Y esta es una de las adaptaciones más extrañas. Más que una película, es como una obra de teatro televisada. Es una producción poco tradicional y la adaptación tiene un estilo, digamos, extraño. La producción, el vestuario, la puesta en escena en realidad lo que refleja es que había muy poco presupuesto. Solamente vean a Smaug como un juguete. En 1978, Ralph Bakshi se aventuró en adaptar El Señor de los Anillos, utilizando la técnica de rotoscopía, que es donde los actores reales son filmados y luego se dibuja encima de ellos para animarlos. Algo curioso de esta película es que es incompleta, porque cubre solamente la mitad de la historia. Algo que se le critica mucho es que el final es súper abrupto, porque termina en la batalla del abismo de Helm. Por la técnica de rotoscopía, la animación es un poco oscura y un poco más atmosférica que otras adaptaciones que se habían hecho hasta el momento. Entonces, si bien es cierto, a muchas personas les gustó, a otras no les gustó tanto, porque visualmente puede parecer bastante desordenado. En 1980, Rankin y Bass vuelven con El Retorno del Rey, 3 años después de haber lanzado la película del Hobbit. Y aunque continúan con el estilo de animación utilizado en el Hobbit, tiene un enfoque más infantil o más caricaturesco. En realidad es un poco inadecuado para el tono épico y serio de la historia. Ahora, otro problema es que esta película intenta resumir Las Dos Torres y El Retorno del Rey en una sola película, entonces muchas tramas y muchos personajes son simplificados o eliminados por completo. Por eso, de todas estas adaptaciones animadas, esta es una de las peores. Y en 1991 volvemos a Rusia con Kranitelli, que es una interpretación de bajo presupuesto del Señor de los Anillos.
Y esta es otra de estas adaptaciones rusas oscuras y bizarras. Son adaptaciones muy pobres, con efectos visuales y sets extremadamente rudimentarios. Ahora, parte del encanto que tienen estas películas es justamente lo extrañas que son. Como dato curioso, esta es la primera adaptación que nos muestra a Tom Bombadil en su cara los anillos de poder. Ahora, pasando de la pantalla grande a las series para televisión, tenemos en 1993 una producción finlandesa llamada Hobbitit, que es una miniserie basada tanto en el Hobbit como en el Señor de los Anillos. Esta serie se enfoca más en los personajes y en el drama y no tanto en los eventos grandes y épicos. Y con esta serie cerramos este círculo de adaptaciones bizarras y oscuras del mundo de Tolkien. Ahora hablemos de radio. En Alemania se crearon adaptaciones tanto del Señor de los Anillos como del Hobbit, así como una versión del Hobbit en Eslovaquia. En Estados Unidos también se produjeron series de radio de ambas historias. En 1968 tenemos una de las primeras adaptaciones de radio, El Hobbit, producida por la BBC. Esta adaptación es pionera en radiodrama de fantasía y ayudó a popularizar las adaptaciones de radio de obras literarias complejas. Pero para 1981 la BBC produjo El Señor de los Anillos. Es una adaptación de 26 episodios que es considerada una de las adaptaciones más fieles y queridas de todos los tiempos. Esta dramatización para radio de la historia del Señor de los Anillos es una joya, y si no la has escuchado, de verdad te animo a que la escuches. Es una adaptación que se mantiene fiel a la historia de Tolkien, y los actores, los sonidos, la música, todo se junta para crear una adaptación que en realidad no tiene competición. Ian Holm, el que actuó como Bilbo en las películas de Peter Jackson, fue la voz de Frodo en esta versión del Señor de los Anillos. Y aún hoy en día esta adaptación es considerada una de las mejores representaciones del libro en cualquier medio. Entonces, además de las 6 películas de Peter Jackson, tenemos las 5 películas que ya les mencioné, 2 series de televisión, 8 programas o dramatizaciones para radio, y además de eso existen más de 12 adaptaciones literarias, 29 juegos de mesa, 4 juegos de miniaturas, demasiados videojuegos, la nueva película animada de la Guerra de los Rohirrim que se estrena este diciembre, y además hay un proyecto en producción, La Casa de Gollum, para el año 2026, que es también producido por Peter Jackson. Ahora, si hacemos una retrospectiva, te vas a dar cuenta de que este mundo fantástico creado por Tolkien no tiene las mejores adaptaciones. Aunque tenemos la mejor fantasía épica jamás creada en la adaptación del Señor de los Anillos, todo el resto de adaptaciones deja mucho que desear. Cuando hablamos de la producción tanto en cine y específicamente en Hollywood, hay muchos aspectos que van más allá de la obra, que toman relevancia. Aspectos económicos, aspectos hasta políticos y cosas por las que uno quisiera que una adaptación no tenga que pasar. Y eso lo podemos ver claramente en la dirección de Peter Jackson del Señor de los Anillos y del Hobbit. El Señor de los Anillos fue producida por 3 años, mientras que el Hobbit fue producida en 3 meses. El Hobbit fue hecha a la carrera y todo ese desorden de producción, esa presión del estudio, es una presión que al final se nota en las películas. Pero bueno, como vieron, tenemos muchas adaptaciones de este mundo creado por Tolkien. Es un mundo que ha inspirado a personas, a cineastas, a escritores y a fanáticos alrededor del mundo. Y para cerrar el video quisiera hacerlo con lo que dice Tolkien acerca de las adaptaciones. Hay una carta que Tolkien escribe en 1958, la carta 210, que es en respuesta a una persona que quería hacer una película y le presentó un guión. Entonces Tolkien le expresa en esta carta todas sus preocupaciones a la hora de interpretar y alterar su historia. Les dejo por aquí algunos de los puntos más importantes que menciona Tolkien. En esta carta Tolkien menciona un problema de fidelidad con el texto original y criticó muchas de las decisiones que modificaban el ritmo, el tono y los detalles de su historia, subrayando que no se debía sacrificar la integridad narrativa en nombre del formato cinematográfico. Otra cosa que decía es el papel del simbolismo y los detalles. Tolkien insistía en que muchos de los detalles aparentemente menores en su historia tenían un significado profundo y consideraba que ciertas omisiones o cambios hechos en el guión simplificaban de manera excesiva el simbolismo de su obra, despojándola de su profundidad. Otro punto es el respeto por los personajes y su desarrollo.
Él criticó cambios específicos en la personalidad de personajes. También criticaba la falta de atención a los diálogos, que consideraba esenciales para la caracterización. Tolkien decía que la magia en El Señor de los Anillos no debía representarse de manera espectacular o trivial, sino con sutileza y propósito. Él creía que la magia en su mundo tenía que ser más sugerida que mostrada explícitamente, a fin de mantener un equilibrio entre lo fantástico y lo realista en la narrativa. Y por último, Tolkien menciona una desaprobación general del enfoque cinematográfico. Y aunque Tolkien no estaba en contra de la adaptación cinematográfica per se, no le gustaba la tendencia de Hollywood de comercializar sus obras, convirtiendo lo que él consideraba una profunda obra literaria en un espectáculo superficial. En general, la carta es una defensa apasionada de Tolkien y eso se siente en el tono de la carta. Inclusive Tolkien empieza pidiendo disculpas. Eso permite ver realmente la pasión que él tenía por este mundo que él había creado. Y al final es un llamado a la fidelidad artística y narrativa en cualquier adaptación futura. Déjame saber en los comentarios si ya conocías estas adaptaciones, si habías visto algunas de las películas animadas o si de repente hizo falta alguna en la lista. Como siempre, muchas gracias por el apoyo, por darle like y por suscribirte al canal. Pura vida, y nos vemos en la próxima en Tierra de los Anillos.